Estamos por empezar la grabación del podcast con Rebeca Lane. Justo está en la puerta tocando, así que vamos a abrirle. Sentarme a la mesa para charlar con Rebeca ha sido una de las expectativas más altas que he tenido en los últimos meses. Rebeca, a mi parecer, tiene una idea sumamente acertada acerca de los roles que hombres y mujeres deberíamos de jugar en una sociedad para que ésta fuese mucho más sana. La información y sus conclusiones las saca a base de su trabajo, de su actividad y de su profesión. Ella, aunque ya no lo explicará, sin ejercerlo, estudió sociología y actualmente el arte es a través de lo cual busca subsanar sociedades. En muchos países del mundo, no solamente en Guatemala, ella es admirada por su mensaje. Hoy es mi invitada en el Chilling Show y quiero que por favor abramos nuestra mente y nuestro corazón a cualquier opinión que pueda llegar a ser contraria a lo que nosotros hasta ahora nos ha construido. Bienvenidos. Esta temporada, el Chilling Show encontró un hogar en Casa Guardabarranco. Un espacio híbrido y laboratorio de ideas que a través del arte, la educación y la gestión cultural fomenta el desarrollo de la niñez y la juventud de Guatemala. Y para que el Chilling Show pudiese materializarse, encontramos en Cloqui el aliado perfecto para lograr la ejecución que tanto deseamos. Cloqui es una agencia de producción de contenidos audiovisuales. Muchas gracias. Mayú, hecho en Guatemala, resalta el valor de la artesanía y el proceso de transformar mentes creativas. Su propósito es crear productos que reconectan técnicas tradicionales y antiguas en un proceso holístico, reflejando una identidad. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Chilling Show. En esta ocasión nos acompaña con muchísimo orgullo, con muchísimo agrado y un honor para todos los que estamos en este espacio. Una mujer que es sumamente diversa. Y es que no solamente es madre, es socióloga, es rapera, es activista, es gestora cultural y es además una poeta guatemalteca. A lo largo de sus más de 10 años de carrera, ella alza la voz y vaya que lo hace con mucho orgullo. Y esto en defensa de los derechos de las niñas, de las mujeres, así como por la memoria, la verdad y la justicia de los desaparecidos y desaparecidas del conflicto armado en Guatemala. Sus letras no solamente resaltan las diferentes luchas, sino que además las distintas etapas que ha atravesado en su vida, y esto lo cuenta en diferentes espacios, principalmente a través de 5 discos, pero también de poemas, facilitando talleres y con un alcance en sus redes sociales de más de 344,000 seguidores. Su nombre, Rebeca Eunice Vargas Tamayac, mejor conocida como Rebeca Lane. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias. Bien, pues muy contenta de estar por aquí. Muchas gracias por la invitación a platicar, que es algo que nos encanta. Nos encanta. Y este va a ser tu momento para tu plática. Y para que nos conectemos un poco y podamos pues irnos contextualizando. Pero quiero aprovechar particularmente este episodio y creo que tú, si ves un poco atrás de las cámaras, te vas a dar cuenta de algo que a mí me llena de vida también este espacio. Y pues son todas las mujeres y hombres que nos acompañan, pero con un gran porcentaje de mujeres en esta producción, como lo puedes ver también. Ahí está Marti Montepeque de Cloqui, ahí está nuestra querida Andrea Cross en la parte editorial, Simei que te viene acompañando, también está Dani Ruiz de Guardabarranco, mi queridísima Gaby en toda el área del maquillaje y por supuesto Saúl y Eddie, que junto conmigo somos de verdad personas y hombres que estamos por demás dispuestos a enriquecernos con todo ese universo que puede llegar a ser el género femenino. Y es que esa es una de tus principales voces, Rebe. Sin embargo, todo eso parte desde la sociología. ¿Qué es la sociología desde cómo tú la conoces y cómo tú la has vivido y cómo ha sido una herramienta para la vida? Bueno, para empezar, para decir, yo no ejerzo como socióloga como tal porque pues me ocupan otras cosas. ¿Qué es ejercer como sociólogo? Esa es una buena... ¿Qué es ejercer como socióloga? Leerte una montaña así de libros, hacer entrevistas, hablar con mucha gente, investigar muchísimo y después encerrarte un mes a escribir. Eso. Bueno, Rebe, escribes, haces entrevistas, hablas con mucha gente. Sí. Es una forma, desde mi punto de vista, alternativa y sumamente creativa de trasladar también la sociología, pero tú lo sabrás. Bueno, pero no ejerces tal cual desde la academia. Sí, desde la academia. Entonces, exacto. ¿cómo?
Pues mira, yo creo que a mí una de las cosas, bueno, yo cuando ya veo atrás en mi historia, a mí realmente me empezó a interesar la investigación social desde muy pequeña. Siempre tenía esta sensación de justicia y de conocer la verdad. Por ejemplo, mi mamá recuerda muy bien cómo yo a los 5 años estaba como, ustedes me han dicho que no hay que mentir es malo, ¿verdad? Sí. Entonces me van a decir, ¿existe Santa Claus o no existe? Uy. Ya después de una exhaustiva investigación empírica. ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste dormida a la par del arbolito? No, até cabos. Entonces, a ver, la investigación social, o sea, como que desde pequeña realmente yo tenía esta necesidad de, bueno, ¿cuál es la verdad? Y de hecho, cuando yo tenía 12 años, un hecho que a mí me marcó mucho en mi historia personal fue la firma de los acuerdos de paz. Y como en mi familia, este fue un evento emocional muy fuerte porque la hermana de mi papá está desaparecida, fue secuestrada por el ejército en el 81. Y entonces, el 29 de diciembre de 1996, yo veo que todo esto está ocurriendo y yo no entendía qué pasaba. ¿Cómo están firmando la paz? ¿Por qué? Porque estamos en guerra. ¿Y qué significa estar en guerra? ¿Y quiénes serán? ¿Por qué la gente está gritando eso que está gritando? Y no, o sea, como que fue muy impactante para mí reconocer que yo hasta ese momento ignoraba la historia del lugar que yo estaba habitando y recuerdo que a los 12, 13 años yo me empecé a leer los informes de la verdad que habían sido publicados. O sea, yo empecé a realmente a indagar en la historia desde muy pequeña, tanto así que recuerdo que en el colegio que yo estudiaba, cuando llegaba la parte para hablar de esto, me pedían a mí que por favor yo compartiera porque yo de verdad que me había dedicado muchísimo a investigar esto. Entonces, yo creo que de ahí empezó también mi gusto por entender de dónde estoy. ¿Por qué entiendo las cosas desde esta perspectiva? ¿Por qué yo no sabía que había guerra? Por ejemplo, cuando habían jóvenes de mi edad que ya habían tenido que salir al exilio, que habían sobrevivido a una masacre o que habían vivido la guerra en carne propia, y aunque en mi familia claramente se vivió a partir de la desaparición de mi tía, lo que rodeaba a este hecho era el silencio, ¿no? Y yo creo que en Guatemala tenemos mucho esta cultura del silencio, no decir nada, qué pasó, no nos metamos en nada, no digamos lo que pensamos porque algo te va a pasar o si te metes en algo, las consecuencias son terribles. Entonces yo creo que desde chavita yo tenía esta necesidad de querer investigar el lugar en el que estoy. ¿Tenés memoria o un poco la emoción de lo que querías encontrar cuando empezabas a buscar respuestas? ¿Cuál era tu pregunta? La mía era la verdad. La verdad. Claro, luego ya uno va creciendo y va entendiendo pues que la verdad tiene múltiples aristas, ¿no? Pero lo que yo quizá me di cuenta de niña era que mi visión era parcial. Lo que te decía era como, ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta que esto estaba pasando? ¿Cómo es posible que en el colegio donde yo estudio no me lo hayan explicado? ¿Cómo es posible que estoy rodeada de tanta gente que nunca me había explicado que vivimos en guerra? Creo que eso fue lo que me impactó a mí y entender, claro, la verdad tiene muchas aristas, porque mientras yo podía habitar en mi colegio y estar tranquila pensando que no pasaba nada, alrededor mío en el país había muchas personas, niños y niñas de mi edad que habían tenido una experiencia de vida completamente distinta, ¿no? Pero yo quería saber cómo es posible esto que esté pasando, ¿no? Es que hasta esa edad básicamente uno está en una burbuja, si es que bien le va, digamos, ¿no? Y la burbuja es algo bastante relativo, pero ¿qué habías visto, habías escuchado? Porque el llegar a tener esa conciencia desde muy pequeño tiene que tener una razón. ¿Escuchabas anécdotas en tu familia o era lo que no escuchabas lo que más te movilizaba? No, claramente yo crecí en un hogar, digamos, en el que teníamos mucha conciencia social. O sea, yo sí recuerdo desde muy pequeña nosotras preguntar por qué hay niños en la calle pidiendo dinero o comida y que se nos explicase porque vivimos en un país en pobreza, porque hay injusticias sociales. Y claramente yo creo que quizá en ese entonces yo no tenía la capacidad de comprender las estructuras, pero sí definitivamente crecí en un lugar en el que y además con acceso a muchos libros. De hecho, por ejemplo, creo que otra de las cosas que vino de la mano de la sociología fue mi gusto por la literatura y la literatura guatemalteca en particular. Entonces yo empecé a leer
literatura era mis clases favoritas en el colegio, pero también, por ejemplo, a mí me dieron a leer el Señor Presidente, y recuerdo que en mi colegio a nadie le gustaba, en mi clase era como que el libro más horrible, y a mí me fascinó. Y luego mi papá me decía, me llevó al portal del comercio, este es el portal donde estaban los mendigos que estaban en ese lugar, esta es la catedral. Y claro, cuando yo empecé a leer Miguel Ángel Asturias, y claro, me fascinó Asturias, y empecé a leer muchos más libros, empecé a ubicar en la historia. Bueno, ¿qué es? Esto retrata la época de Ubico. ¿Quién es Ubico? El que hizo esto. Y luego, claro, eso me llevó a entender la revolución. Y yo, wow, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y ya los libros, por ejemplo, la trilogía bananera, Viento Fuerte, ¿qué es esto? ¿Quién es la bananera? Y no, o sea, a través de la literatura a mí se me abrieron los ojos también a la historia. Y yo creo que el gusto por la historia también viene de la literatura. Y eso me llevó a, bueno, entonces, claro, los escenarios donde se escribieron estos libros son reales, los personajes son reales, el dictador era real, total, ¿verdad? Y estaba físicamente contextualizado en el mismo lugar que tú, o sea, para ti la historia era un organismo vivo. Sí. Y es lo que es, ¿no? O Viernes de Dolores, por ejemplo, yo ahora cuando voy a toda el área del cementerio y las calles que están ahí, yo me imagino, aquí está ambientado todo lo que ocurrió en el libro Viernes de Dolores de Asturias y todo, o sea, sí. Así lo vivías, y desde muy pequeña. Sí, desde muy pequeña. Ahora, cuando dijiste quiero seguir entendiendo más, a un nivel personal, ¿qué te fue dando, digamos, seguirte adentrando en esto? ¿Entendías? ¿Te daba tranquilidad? ¿Te indignaba? O sea, ¿hacia dónde a nivel personal esta herramienta de la sociología te movilizó? A transformar. O sea, es que claramente si vos te vas a leer la historia de Guatemala, podés rastrear las múltiples injusticias que han habido, ¿no? Claro. Y entonces para mí mi principal motivo era hay que entender para transformar. Y yo creo que las motivaciones de las personas que empezaron con las ciencias sociales venían por acá. Es decir, la realidad tenemos que entenderla para transformarla porque hay muchas injusticias. Pero claramente para entender cómo operan estas grandes injusticias necesitamos investigarlas. Así como en las ciencias naturales podemos explicar qué es este material, de qué está hecha el agua y cómo podemos entender las dinámicas de la naturaleza. Las personas que empezaron las ciencias sociales dijeron, analicemos, veamos por qué la sociedad tiene esta forma, por qué hay personas que están en la base, por qué hay personas que están hasta arriba, por qué no sé qué. Entonces, claramente mi intencionalidad al tener toda esta información de la historia del territorio en el que me tocó vivir y además entender desde esa edad que a mí me había tocado un lugar privilegiado, fue yo quiero transformar las cosas, ¿verdad? Y eso me llevó a la investigación social, pero también la necesidad de comunicar, ¿verdad? Porque yo también me daba cuenta, es que la gente no sabe esto, mis amigas no saben esto, las maestras no saben esto, hay mucha gente que no conoce esto. Entonces yo de hecho yo estudié un año de comunicación. En una universidad privada que era liberal y como, o sea, no duré más de un año. Todo era mucho más orientado al marketing, probablemente. Exactamente. Pero además, o sea, era como, usted libre pensadora, me decían así. Bueno. O sea, era un lugar como muy difícil porque, por ejemplo, en las clases de economía era como, ustedes agradezcan que ustedes están bien. Y gracias a que hay gente pobre, ustedes están donde están. O sea, te lo decían en las clases así, como, te imaginas yo con este background familiar y de todo lo que yo quería hacer con mi vida, para mí fue un shock muy duro. Entonces ya me moví a la San Carlos y a sugerencia de una periodista cubana que yo admiraba mucho, ella me sugirió estudiar sociología. Me dijo, el periodismo finalmente es investigación social y te va a ayudar mucho como el tema de la investigación. Y claramente yo empecé a trabajar de hecho de comunicación, yo hacía radioteatros, trabajé mucho tiempo haciendo herramientas de radio para la educación popular, o sea, mucho en comunicación popular y educación popular. Y entonces ahí como que yo fui poniendo en práctica todo esto. Claro, estoy aprendiendo todo esto, pero tienen que haber formas para mí creativas y populares de que estos conocimientos se salgan allí. Porque pasa lo que te decía, en la academia, ¿qué haces? Lees una tonelada de libros y luego haces una investigación y vas a publicar un libro sobre pobreza en Guatemala y la vas a presentar en el salón de una institución o de un hotel. Para un círculo cerrado, y si se publica... ¿Y quién lo va a leer? ¿Y en qué lenguaje está?
tenés que tener por lo menos un tercer año en ciencias sociales para poder comprender las cosas que están puestas ahí, porque en los formatos académicos tenés que utilizar las teorías de otros lados para validar tu conocimiento. Entonces, para mí eso es profundamente elitista, y para mí sí que ha sido muy importante. Yo creo que ahí entra lo que yo he logrado a través del rap, o la intencionalidad que yo tengo, y de hecho lo sigo haciendo. Yo investigo para escribir una canción. Claro. Investigo, entrevisto y me meto en mi mundo interior también a investigar, porque esa es la parte que ya me entregó el feminismo para poder sacar una canción. Porque quieres decir una verdad, y estás al tanto que solo contigo no tienes la vista completa de la verdad. Necesitas, claro, más perspectivas. Ahora, hablando de más perspectivas y también de cómo tú tomaste este camino. Bien, prácticamente tu familia, en realidad, por lo que me cuentas, sufrió consecuencias de la violencia que hubo en el conflicto armado. En tu caso, te fuiste por el lado de la sociología. Y claro, no todos los familiares de desaparecidos tomaron esa ruta. ¿Qué secuelas deja en una familia esa vivencia? Ufales, mira, yo siento que lo más difícil es la educación emocional. La educación emocional, porque claro, en un contexto de guerra, como en la forma en que vivimos la guerra aquí en Guatemala, que claramente implicaba el callarte y el silencio, muchas de las formas de sobrevivencia de las familias a esto era o sacar la voz muy fuerte, claro, o aquí no pasó nada, esconderse, no hablemos de nada. Entonces, en mi familia, digamos, yo creo que un mecanismo de defensa fue el silencio durante muchísimos años, hasta que aquí tu amiga de 12 años empezó a preguntarlo todo, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Y mi abuela, yo creo que ella encontró un alivio muy grande en que alguien la quisiera escuchar, porque ella me contaba muchas cosas. ¿Su hija? Fue su hija, sí. Claro, o sea, encontró en ti como su nieta una forma de liberar también. Bueno, además que tengo que decir que me pusieron el mismo nombre, o sea, Rebeca Eunice, me pusieron el mismo nombre. En otra ocasión podemos hablar acerca del legado que le damos a nuestras criaturas con los nombres que le elegimos poner. Ya ha sido algo que he trabajado también, pero digamos que también para mí fue muy duro. ¿Te marcó en un momento? Me marcó muchísimo porque yo sentía una responsabilidad como de continuar con su vida y con su legado y tal, y poco a poco fui entendiendo que el nombre que me entregaron traía una carga de amor, pero que era muy pesada para mí, y elegí vivir mi nombre. Bueno, de hecho, por eso sale de Rebeca Lane, de hecho. ¿Por qué? Porque yo necesitaba despojarme del nombre familiar para poder contar mi verdad, mi versión de la historia, y no la sensación de que estaba completando el viaje que alguien no pudo terminar, ¿verdad? Y tal vez, bueno, no sé, me gustaría saber cuál crees que fue ese viaje que tú conoces, que tu tía no pudo terminar. Pues no, digamos como que... A ver, te voy a decir por qué te lo planteo. Yo sé que hubo muchos desaparecidos que probablemente ni siquiera, muchas víctimas que probablemente ni siquiera tuvieron alguna incidencia política, más que solo estuvieron en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y pues sucedieron cosas. Pero en el caso de ella, tú supiste que estaba llevando una consigna, que tenía una misión particular. ¿Qué tanto supiste de la historia de ella? Y pues también con esto que me cuentas, que tenía tu mismo nombre, ¿qué tanto incidió en ti? Sí, muchísimo. Yo creo que, y de hecho ella era poeta, y ella sí era poeta. Tenemos un montón de... ¿Tienes textos Tenemos de ella? Muchísimos textos de ella. Mi papá ya logró, por ejemplo, que algunos de sus textos se publicaran en compilados que han hecho de poesía de personas desaparecidas o asesinadas durante la guerra. Y hay pocas autoras de la época. Pero tenemos muchísimo material de ella que no ha sido publicado. Y es algo muy valioso. Sí, es algo muy valioso. Entonces, por ejemplo, hubo un momento en mi familia, yo como un ser incompleto aún no entendía todo este dolor. Y yo escribía también, y cuando me comparaban mucho con ella, entonces mi mecanismo de defensa fue dejar de escribir, y dejé de escribir muchos años hasta que empecé a escribir como Miss Penny Lane. Claro, porque para mí, en ese momento de mi vida, era mi seudónimo. Para mí, en ese momento de mi vida, no era tan importante hablar de justicia social afuera, sino de pensar a mí como mujer cómo me ha impactado vivir en este territorio. Porque claro, yo empecé con el activismo desde muy joven.
15 años, 16 años, a involucrarme en grupos por la memoria histórica, iba a manifestaciones y tal. Y claramente ahí me di cuenta, digamos, de que todo este ideal político de izquierda que existe en las sociedades latinoamericanas está marcado por el ideal del guerrillero heroico, que es el Che Guevara. Pero si tú te vas a la historia personal del Che Guevara, es un ser súper problemático, machista, homofóbico. De hecho, entonces, tuvo una pareja aquí en Guatemala, ¿no? También hasta... Pues bueno, así el hay de chisme todo. no ha llegado. Bueno, órale. Pero ¿me entendés? O sea, si no el tiene ideal... necesariamente por qué ser el referente de todos. Ni de todo. Claro. Y para nosotras como mujeres entonces empezó un momento donde empezamos a ver, nuestro referente de construcción de una sociedad nueva no puede ser un hombre que era violento, no puede ser un hombre que abandonó su hogar sin mirar las consecuencias, no puede ser un hombre que promovió políticas para encierro de personas homosexuales, o sea, porque este ideal de ser implica que nuestros movimientos están plagados también de esas visiones del mundo desde los hombres. Entonces yo a los 21, 22 años empiezo a sentir la necesidad de escribir desde lo que implicaba para mí crecer, nacer y estar en el activismo en espacios con machismo. Claro. Y entonces yo no podía escribir de esa liberación mía como mujer desde el nombre de mi tía. Entonces empecé con Miss Penny Lane, que fue el inicio de lo que ahora es Rebecca Lane, porque lo que yo necesitaba era hablar de yo como mujer en este contexto histórico y con esta historia política, pero yo necesitaba hablar de mí. Necesitabas despojarte de tu pasado, pero sí tener una fotografía muy clara del presente en el que estabas, y que pues ya me contarás qué tanto han cambiado las cosas, que seguramente muchas cosas se han transformado de ese momento cuando tenías 15 años a ahora, ¿no? Tal cual ha sido el mundo, todo ha cambiado demasiado. Pero esa parte de cómo inicia tu obra artística, yo no puedo dejar de conectar con la historia de tu tía desde el punto de... Y pienso que es sumamente valioso porque ¿cuántos familiares de desaparecidos no tienen esas palabras? Sí. En donde seguramente hay una razón también por la cual la consecuencia que tuvieron fue esa. Y mira, y cuando tú me hablabas de las consecuencias de esto, yo creo que también hay que matizar, Julio, que todas las personas que nos faltan a la sociedad entera, porque ella no era solo mi tía. Ella pudo haber sido una investigadora, pudo haber sido una maestra, ella era hermana, ella era hija, o sea, como que aunque no tengamos claro quiénes fueron esos rostros que nos hacen falta, esas personas nos faltan hoy. Bueno, entonces... Y esa consecuencia, esta sociedad que estamos viendo ahora, la forma en que estamos ahora viviendo lo que está ocurriendo a nivel de Estado, que es terrible para todos y para todas, tiene que ver con todas esas personas que nos hacen falta. Entonces yo creo que también no es solo a nivel familiar que se viven estas consecuencias. Las personas desaparecidas nos hacen falta a toda la sociedad, porque esas personas, así como tú, que no sé, vos haces esto, tú sos papá, o sea, tú cumplís muchos roles, y si algún día, Dios no lo quiera, claro. esa persona ya no está, es todo un vacío, y nosotros tenemos un vacío generacional muy fuerte. Es decir, los liderazgos políticos aquí han escaseado. ¿Cuántas veces no hemos pensado, ay, ojalá viniera alguien aquí que lidere un movimiento y que cambie todo? ¿Dónde están esos liderazgos? ¿Quiénes los iban a formar? ¿Verdad? Desaparecidos, asesinados. O sea, yo sentí muchísimo la falta de formación política en la universidad, porque teníamos 2, 3 catedráticos o catedráticas así entregadas a su labor de formación. El resto estaban ahí porque habían ganado la plaza y no les importaba un comino en nuestra educación. Pero todas esas personas que tendrían que estar formando a jóvenes que hoy tengan una formación política, histórica, y con esas ganas y ese ahínco de transformar la sociedad, nos hacen falta a la sociedad completa. Claro, al final la lucha sigue siendo una misma, cada quien tendrá una voz o una necesidad mucho emocional, personal, mucho más grande desde un aspecto que de otros. En tu caso, pues me hablas del feminismo, hablamos de los desaparecidos, pero también prácticamente cualquier persona que de una forma integral procura que su país esté bien a nivel... Es que ni siquiera es ideológico. Claro, es lógico. Es que hayan niños pidiendo dinero en el semáforo debiera ser inadmisible.
Independientemente de tu ideología política, los niños y las niñas merecen estar en un lugar donde están con seguridad, alrededor de quienes las quieran y bien alimentadas, ¿verdad? Y eso no tiene que ver con ideología política, claro, tiene que ver con el bienestar colectivo. Y eso creo yo, porque claramente si a ti te tocó del lado de la historia en el que siempre tuviste un plato de comida y una familia amorosa, lo siento, pero aquí tenemos unos niveles de desnutrición del 60%. Te tocó ser del 40%. El resto del 60% de niños y niñas hoy están batallando por su vida. Y eso, independientemente de dónde te ubiques en la brújula política, yo pienso que humanamente debería ser una de nuestras prioridades. Como que el fin es terminar siendo una sociedad más holística, ¿no? En donde realmente cada aspecto de nuestra vida pueda tener muchas más cosas positivas que negativas. Y realmente, si te digo a nivel personal, me quedo con este punto tan importantísimo de entender que las secuelas no son solo para las familias, son para la sociedad entera, y que prácticamente hay todo un ejército, más allá de un familiar, una mamá. Vemos, bueno, hace unos días veía en una de tus historias las publicaciones de cuántas imágenes tenemos en Zona 1 y todo a partir de no querer olvidar eso, en donde no son solo esas personas individuales, es un país el que perdió un gran grupo de luchadores en relación a ideales. Claro, no vamos a entrar, pienso yo, al menos desde mi punto de vista en este espacio, ni siquiera necesariamente entrar en glorificar solo un ideal o solo una forma de querer llegar a ese ideal. Porque al final del día... Al final una guerra es una guerra. Una guerra es una guerra. Una guerra es una guerra y nadie merecía, independientemente de sus ideales, pasar por una guerra de la forma en que toda la sociedad la tuvo que pasar. O sea, lo que queremos es no vivir en guerra, lo que queremos es vivir en paz, y claramente en las guerras hay crímenes terribles. Y justamente yo creo que también parte de desmitificar la historia desde este punto de vista machista implica dejar de glorificar las luchas armadas también, y entender que lo que nosotros queremos es paz, lo que nosotros queremos es vivir en armonía, lo que queremos es no tener que llegar a una guerra armada, porque eso se lleva las vidas de tantas personas que no lo queremos repetir, ¿verdad? Porque justamente en esa guerra se llevó a tanta gente, se llevó a tantas comunidades, se llevó tanta historia, tanta espiritualidad que fue perseguida, tanta disidencia que fue perseguida, y al final en la sociedad, te guste o no, somos todas y todos. O sea, a mí hay personas aquí que yo detesto cómo piensan y que no estoy de acuerdo con nada, pero que respeto su vida y su existencia porque están aquí conmigo y compartiendo planeta, y parte de nuestro crecimiento como seres es entender que vamos a existir en las múltiples dimensiones de lo que somos, ¿verdad? Media vez no le hagamos daño a la mayoría. Al final terminan siendo hasta maestros, ¿no? O sea, personas que piensan distinto a nosotros, y esa es otra parte también, como tú aquí puedes estar sentada con alguien que piense muy distinto, pero puedes llevar una plática, porque fuera de eso no habría una forma de construir. O sea, y estoy seguro que incluso en tu propia familia hay quienes piensan distinto de otros. Muchísimo, muchísimo. Pero es la familia, o sea, sí. Y ahí hay que tomar decisiones importantes. Sin embargo, es una pequeña muestra de lo que ya luego pasa a nivel social. Yo no quisiera como soltar este punto de nuestro contexto sin preguntarte antes, ¿qué punto histórico consideras tú que estamos atravesando? O sea, ¿cómo nombrarías a este capítulo de nuestro país? La incertidumbre. Yo creo que estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre porque precisamente tenemos un sistema democrático muy joven, además, es decir, los gobiernos democráticos en teoría empezaron en el 86, o sea, estamos hablando de una vida democrática de menos de 40 años, ¿verdad? Y que además ha sido muy difícil, precisamente, ¿por qué? Porque luego de una guerra y un conflicto armado, en las dimensiones que lo vivimos, se requiere sanación colectiva. Se requiere justicia. Necesitamos que se pida perdón, necesitamos que se abran museos de la memoria, necesitamos procesos comunitarios y colectivos de sanación, precisamente porque las personas que nos faltan a la sociedad completa, porque aquel maestro o maestra le hace falta a los alumnos que iba a tener, porque aquel campesino o campesina nos hace falta a todas las personas que comemos las cosas que cultiva, porque
aquellos líderes políticos que fueron asesinados. Ahora anda una amiga mexicana aquí, yo le contaba, por ejemplo, de Meme Coloma, aquel excelente alcalde que tuvo en la ciudad de Guatemala, que fue asesinado con una persecución con helicópteros, uno de los mejores políticos democráticos, además socialdemócratas que ha tenido este país. Entonces, claramente nos hace falta, porque la planeación de la ciudad, la mayor parte de cosas de la ciudad que él pensaba 20 años después, la estamos disfrutando ahora. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos justicia, necesitamos resarcimiento, necesitamos que las comunidades en las que hubo genocidio sean resarcidas, necesitamos enterrar a nuestras personas desaparecidas, necesitamos tener un cierre para tantos duelos. Y todo eso no ha ocurrido. Claro. Y seguimos sobre esas heridas, construyendo, deconstruyendo, hiriéndonos más. Pero ¿qué construís? ¿Qué construís si abajo lo que hay es terror? ¿Verdad? Si en el sótano de tu casa lo que hay es terror y es ocultamiento, y es decir, aquí no pasó nada, entonces esa casa que estás ahí arriba de repente va a empezar a oler mal, ¿verdad? De repente le van a dejar de funcionar las tuberías, de repente, ¿verdad? Esa casa se va a caer, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Es decir, estamos llegando a un momento donde hay un grupo en el poder que tiene un rompimiento de las cosas más básicas que como sociedad debiésemos respetar, y son esos grandes consensos, por ejemplo, la Constitución, las leyes, que a ver, en otro momento podemos hablar acerca de si las leyes son justas o no, quiénes formularon las leyes y en qué tiempo, pero digamos, en este momento histórico que estamos viviendo, postguerra, lo mínimo que se debería respetar son la Constitución, son los derechos humanos, es el derecho a la alternancia en el poder, y estamos en un contexto en el que eso está absolutamente en peligro. ¿Por qué? Porque las élites económicas, políticas y militares no están de acuerdo con la voluntad de la gente, que la gente hizo saber en las urnas. Claro. Y entonces y eso está rompiendo las instituciones de tal forma, y se están violando esos grandes pactos colectivos que son las constituciones y las leyes, ¿verdad?, en fin de seguir beneficiando a las personas que se están robando unas millonadas y nos están dejando niñez con desnutrición, que nos están dejando carreteras con hoyos, que nos están dejando el país que tenemos ahora. Nos están alejando del desarrollo. Profundamente fracturado, ¿verdad? Y a ver, Rebe, ni siquiera en la política, ni en la comunicación, y en ningún espacio donde se busquen llegar a acuerdos, la polarización va a ser una respuesta. Nos vamos de golpe. Al final llevamos mucho tiempo ya de estar en un momento coyuntural. Y no lo merecemos. O sea, a mí esto me quita el sueño. Y total. Yo quiero un mejor lugar para mis hijos. Por tus ideales, a alguien más le quita el sueño porque no tiene trabajo, sí. A alguien más le quita el sueño porque no tiene salud, y al final de cuentas todos lo padecemos. Y ahí es donde a mí me gustaría que tú nos cuentes por qué específicamente la voz de las mujeres. O sea, por qué dentro de toda una sociedad en donde todos, ya vemos muchos grupos y muchas personas padeciéndolo, cada quien desde su realidad, ¿cuál fue contigo esa inclinación para que específicamente fueran las mujeres y las niñas por las cuales tú levantaras una voz? Bueno, precisamente porque, digamos, luego de estos años en militancia y luego también de escuchar y de leer y ver la historia de los movimientos políticos que han habido, siempre se dejaban los temas de las mujeres como los vamos a tratar cuando gane la revolución, los vamos a trabajar cuando el partido llegue al poder, lo vamos a trabajar cuando, y siempre se va postergando la situación de las mujeres. ¿Y qué sucede? Que precisamente en ese postergar, lo que hay es una permisividad en la sociedad de la violencia hacia las mujeres como algo normal. Tengo una amiga que se llama Dilia de las Mercedes, que ella incluso habla de un genocidio hacia las mujeres continuado en la historia. Es decir, el feminicidio, que digamos no es lo mismo que un homicidio, el feminicidio, el asesinato de mujeres, tiene características particulares y tiene un contexto social en el que se ha normalizado la violencia hacia las mujeres de tal forma que mujeres siendo asesinadas en la continuación de nuestra historia ha sido algo constante, no ha decrecido. Entonces, en el momento en que nosotras nos planteamos hacia el mundo y decimos queremos transformaciones sociales, esas transformaciones que nosotras queremos tienen que empezar por el respeto y la dignidad y la dignificación de las víctimas de violencia machista. De poder nosotras hablar y sacar nuestra verdad y decir esto es lo que yo he vivido como mujer en este territorio, que no es lo mismo que han vivido los varones, aunque hayan vivido también situaciones de injusticia,
por ejemplo, ahora que hablamos de la guerra, no es igual la forma en que una comunidad que sobrevivió genocidio, no fue igual la violencia que sufrieron hombres que sufrieron mujeres. La violencia que sufrieron las mujeres estuvo marcada por esclavitud sexual, por violencia sexual, por servidumbre también, ¿verdad? Vemos varios casos que se han hecho a la luz de ahora, como las abuelas de Sepur Zarco, por ejemplo. Todo esto es a través de testimonios que nos terminamos de enterar con el paso del tiempo. Y entonces ahí con esa lente podemos entender las mujeres y las niñas han vivido la guerra diferente que la han vivido los hombres, lo cual no quiere decir que la experiencia de los hombres no sea importante, ¿verdad? Porque yo creo que a veces cuando nosotros hablamos de los temas de las mujeres o exigimos derechos para las mujeres, la sociedad entiende quiero menos derechos para los hombres, y no es eso. Es decir, si los hombres han vivido sin esta violencia durante su vida, nosotras también la queremos. No queremos que la violencia sexual sea la regla para las niñas ni para las mujeres. Era desnaturalizar algo que a todas luces estaba afectando. Básicamente, con lo que me dices es que de todo el grupo, el más vulnerable y el más afectado podía segmentarse muy claramente en mujeres. Mujeres y niñas indígenas sobre todo. Sí, incluso si vemos hoy los niveles de pobreza más agudos, la vulnerabilidad mayor son las niñas indígenas. Ahí es donde está, en la niñez indígena, pero particularmente en las niñas, porque se suman violencias, es decir, por ejemplo, un niño y una niña pueden crecer, por empezar con la alimentación, con qué se alimenta a los niños y a las niñas. Incluso en la carencia muchas veces se prefiere darle más al varón. ¿Por qué? Porque el varón es el que va a salir y va a trabajar y va a traer dinero de vuelta. La niña se va a quedar aquí en la casa, entonces su nutrición no es tan importante. Entonces desde ahí, por ejemplo. El hombre tiene que ser más fuerte, claro. Exactamente. Todos esos son cambios culturales. O sea, desde el nacimiento. Intrapersonal, incluso el y luego hablemos, que... cuando vamos creciendo, por ejemplo, el acceso a salud. Las niñas y las mujeres necesitamos atenciones particulares a nuestra salud. Hablemos de la menstruación, hablemos entonces, como, por eso es importante ver la vida y la lente a partir de los ojos de las mujeres, porque hasta que no veamos esa versión, estamos viendo una visión incompleta, estamos viendo la versión de la historia y de la sociedad desde la mirada de los hombres. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué tomamos fotos? ¿Por qué pintamos? Porque el mundo, nosotros somos el 51-52% de la población, porque no podemos entender el mundo sin nosotras. Entonces, claro, no es un nosotras y nadie más, es un nosotras para entenderlo todo. Sin nosotras no entendemos la sociedad en su totalidad. Y bueno, me voy a saltar un poco al futuro, porque como yo lo entiendo, y creo que tal vez muchos podríamos entenderlo, es un contexto que en pleno, bueno, en este año, en toda esta era de la inteligencia artificial, tantas labores masculinas que pueden empezar a ser desplazadas por procesos tecnológicos, a quienes se les han asignado tareas que han sido más mecánicas, pero luego las fuerzas laborales actualmente son mucho más en búsqueda de una mujer, porque hay características humanas que están mucho más alineadas con el género femenino que con el género masculino, y porque también a nivel histórico así hemos sido, ¿no? Los hombres podríamos tener unas características. Yo creo que hay que decir eso, ¿no? pero hay que decir que no es biológico. Exacto. No es que es cultural. Exacto, es cultural. Entonces, la mujer ha tenido muchos permisos para liberar esa humanidad, y es desde donde tú me hablas, hablar, o sea, toda la expresión esto, por ejemplo, te pongo el caso del multitasking, ¿verdad? Exacto. Que todo el mundo dice es que las mujeres son multitasking y los hombres no, los hombres solo están acostumbrados a hacer una cosa. Eso no es biológico, o sea, no es que nosotros tengamos el gen del multitasking. Lo que pasa es de que a nosotras como nosotros tenemos que hacer 5 tareas mientras el hombre hace una, hemos tenido que adaptarnos a eso. Entonces, claro, ¿por qué ahora quizá el trabajo de una mujer media vez no sea madre, verdad? Porque las madres ya nos sacan del mercado laboral de una u otra forma. Entonces, claro, si tú tenés una persona que sabe hacer 5 cosas versus una persona que sabe hacer una, obviamente yo voy a preferir la que sabe hacer 5 cosas, aunque yo le voy a pagar como que si solo hiciera un trabajo. Pero es que además, si te vas a la recepción de un lugar, si te vas a la atención humana que hace falta para ese contacto que estamos perdiendo mucho, hombres y mujeres a nivel mundial, gracias a los avances tecnológicos y a los retrocesos sociales, pensaría yo también muchas veces, ¿no? A ver, es que hay como estas características que la mujer
se le llegaron a poder fomentar al hombre de alguna forma, se le mutilaron, ¿no? O sea, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero voy a dejar este tema un poquito corrido porque sí quiero entender, en todos estos años en donde tú has incidido de una forma activa en el feminismo, ¿cómo ves lo que una Rebeca Lane de antes de los 15 años, las razones por las que una Rebeca Lane de antes de los 15 años luchaba, a las razones por las que una Rebeca Lane de hoy día sigue luchando en pro del feminismo? ¿Qué cambios han habido? ¿Qué impactos ha tenido en Latinoamérica? Contame a través de tu historia, tal vez una comparación de lo que era y de lo que ahora es. Ay, bueno, mira, yo yéndome a mi historia personal, yo justamente la primera relación violenta o el primer noviazgo que yo tuve a los 15 años fue una relación violenta, violentísima de 3 años. O sea, yo si a los 15 años hubiera tenido acceso a las conversaciones que hay hoy en día ahí fuera y a la confianza en saber y en contar y decir esto me está pasando, yo quizá no hubiera aguantado los 3 años de relación que aguanté. La socialización de estas realidades. Sí, digamos. O sea, es que yo llegué yo llegué hasta casi los 25 años como que analizando mi historia hacia atrás, pensando en que lo que a mí me había pasado era porque yo había elegido mal pareja, porque yo me había juntado con un hombre que era malo. Y como entre los 23 y los 25, cuando yo empiezo a contar mi historia, pero me doy cuenta que estamos en un grupo de mujeres y de 10 mujeres, 8 nos había pasado una historia similar, entonces fue como, ay, a ver, o sea, esto no fue porque yo haya elegido mal a una pareja, aquí hay un patrón de conducta de violencia desde los hombres hacia las mujeres en el marco de las relaciones amorosas. Perfecto. Entonces, y yo creo que ahora, por ejemplo, a partir de música como la hago yo, a partir como de muchas, desde las chavas que están en el Congreso promoviendo leyes, desde quienes estamos desde el arte, desde quienes hacen proyectos sociales y políticos, o sea, ahora las niñas ya pueden tener acceso a estas conversaciones, no en todos lados ni en todas las dimensiones, porque yo creo que eso es a lo que aspiramos, claro. Pero ya podemos, digamos, ya socialmente, incluso la música que es como muy machista, uno ya tiene la oportunidad de analizarla. De denunciarla, aunque sea en una plática, ¿no? ¿Escuchaste eso? Qué mal está. Exactamente, y a veces pensamos, digamos yo ahora que tengo mi hija, ¿verdad? O sea, ahora casi siempre socialmente se piensa que la canción machista es el reggaetón. Y a ver, porque machista es esa canción que dice yo te entrego todo mi corazón y no me dejo nada para mí, tenelo todo. Y eso no solo es absolutamente machista, sino que ese tipo de canciones y ese tipo de productos culturales, películas, novelas, fotos, es lo que nos tienen a nosotras, a las mujeres, ¿verdad? En esa historia en la que nosotras entregamos todo por amor y aunque recibamos violencia nos quedamos y aguantamos. Eso es profundamente violento para mí, más que una canción de reggaetón donde estamos hablando que las mujeres estamos disfrutando de nuestra sexualidad y nuestro cuerpo y estamos contentas, ¿verdad? Entonces, en esa normalización del amor romántico tal y como lo conocemos, no estamos hablando del renunciar a la ternura ni de la construcción de relaciones entre pares amorosas, sino de ese ideal romántico en el que la mujer lo pierde todo, incluso la vida, en pos del amor. Eso es lo que ahora las mujeres que estamos en el arte estamos disputando y es importantísimo porque allí, digamos, pueden haber leyes contra el feminicidio. De hecho, en Guatemala la ley contra el feminicidio es una muy buena ley que no está siendo bien implementada, pero en términos de instrumento legal, político, es buenísima. Es una ley que fue formulada con mucho conocimiento, pero si la sociedad no entiende cómo opera la violencia hacia las mujeres desde estos lugares, entonces podemos tener los instrumentos más avanzados políticos y legislativos, pero no vamos a avanzar como sociedad hacia este entendimiento. Una ley por el femicidio es una cura al síntoma, ¿no? No es una cura a la enfermedad real. Exactamente, sí. Y la enfermedad real empieza, como te lo decía, desde un discurso interpersonal, sí. ¿No? Entender que estas relaciones de poder no necesariamente son, ni siquiera necesariamente, no son las que funcionan y demás. Yo veo esa diferencia como en mi historia personal. Yo sí lo veo, o sea, como... Y es que va alineada con la historia de Latinoamérica, porque me estás hablando, bueno,
para delatar un poquito la edad, solo para, pues estamos hablando de un proceso de ¿qué? Casi 20 años, ¿no? Sí, más. Entonces, más. 10 añitos nada más, empezó a los 15, por los 25, entonces, pero entonces es porque tu historia en la lucha cuenta también la historia de muchas mujeres latinoamericanas, y es que te movilizaste de tu aula a el mundo entero, o sea, te hemos visto en Sudamérica, te hemos visto en Europa, tienes un contexto real de lo que es el feminismo actualmente. Entonces, claro, de ahí viene la pregunta. Entonces, una de las cosas que me cuentas es que si algo cambió definitivamente es que hay más posibilidad de socializarlo, por ejemplo, es que también hay más comprensión de esas necesidades internas, ¿no? De cada mujer principalmente, sí, de cada mujer. Y cuando me tocas el tema de esta idea del romanticismo, es como cortar con estas convenciones en donde de entrada una relación hombre-mujer venía con el convenio de tu mujer vas a entregarme todo tu amor y yo de hombre voy a entregarte algunas de las cosas que están socialmente aceptadas. Por ejemplo, nosotras ahora a la Vale últimamente le gusta la película de La Sirenita. Obviamente tiene 2 años y medio, no aguanta toda la película, pero a ella le gusta como La Sirenita. Ajá. Y entonces ahora que yo la veo, que la vemos es como, uy, mira la Sirenita, está dispuesta a entregar lo más valioso que es su voz por irse con un hombre. ¿Será que eso está bien? Con un hombre además que no conoce, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, esa posibilidad de disputar los productos culturales, porque yo no la voy a aislar, yo no la voy a poner en una cápsula donde no va a haber ninguna de estas películas, porque estas películas y canciones existen. Claro. Pero yo como madre puedo acompañar y ya cuando lleguemos a cierta edad utilizar la película La Sirenita, que nos gusta tanto, para hacer un análisis de por qué la Sirenita, sin conocer al príncipe Eric, estaba dispuesta a renunciar a su propia vida y a su libertad. Esa para mí es una metáfora del amor. Porque el príncipe Eric, casi que como no tiene voz, mejor ya ni me caso. Sí, me ay, miren, ahí viene otra, sí. Nah, Eric, ¿qué hiciste mal, Eric? ¿Qué pasó? Mira, no, sí, pero todas las películas y todo análisis, eso. Claro, o sea. ¿Y qué cambia ahora? Que nosotras, las que hemos crecido con estas ideales, estamos maternando. Y entonces yo creo que también la transformación viene en estas niñas que van a aprender a ver la Sirenita con ojos críticos, ¿verdad? Que van a aprender a ver todos estos productos culturales y decir, uy, la Sirenita porque quería perder lo más valioso por un hombre que no conocía, ¿verdad? Y que en la práctica, en su vida, cuando mi hija tenga 15 años o la edad que ella quiera tener y empiece a tener relaciones con quien ella le plazca, ¿verdad? Porque tampoco... puedes tener control de eso, o sea, puedes tener una orientación. Puedo, pero no quiero. Puedo, pero no quiero. Usar un cinturón de... No quiero, claramente no quiero. Claro. Entonces, en el momento que ella empiece sus relaciones amorosas, que sean desde el respeto, desde el amor y que se sepa acompañada también, ¿verdad? Porque yo también me recuerdo crecer en un ambiente donde claramente yo no decía estas cosas porque yo pensaba que lo que iba a pasar era que me iban a regañar a mí. ¿No? Y de que ahora yo creo que habemos una generación que estamos maternando en el no importa qué pase y cuántos errores cometas, yo siempre te voy a querer y siempre voy a estar aquí para ti, que cualquier cosa que le prenda sus alarmas, ella tenga la posibilidad de poder compartirlo conmigo y yo acompañarla en ese proceso. Entonces, para mí el hecho de que esta generación también de feministas estemos maternando, y no quiere decir que todas seamos madres, porque afortunadamente también muchas hemos elegido, o sea, yo elegí ser mamá, no me lo impusieron, yo ya lo tuve a los 36 años, o sea, yo elegí total y conscientemente que quería ser madre, también acompañando, ¿verdad? A mí mis amigas me acompañan en este viaje de la maternidad. Claro, y son mujeres, feministas. Sí, claro, son mujeres que piensan diferente. Entonces, claro, mi hija va a poder también ver, así como yo quise ser mamá, va a ver a mis amigas que no quisieron ser mamá, y para ella ya no va a normalizar ay, pues tengo que ser mamá porque es lo que me tocó, ¿verdad? Ya no es aquello que la dejó el tren, ya no es aquello que todo lo demás. Rebe, para cerrar con esta parte del tema del feminismo, en algún momento te escuché hablar acerca de brechas que hay dentro del feminismo. Claro, son situaciones muy distintas a las que se ven en Europa, a las que se ven en Latinoamérica. Sin embargo, hay brechas, ¿no? Hay fisuras dentro de las mismas representantes o portavoces del feminismo. ¿Podrías mencionarme algunas?
Ufales, bueno, mira, yo creo que el feminismo, al ser un movimiento social tan diverso y que es teórico y político, hay profundas diferencias y yo creo que hoy de las que más rupturas están causando quizás sea la normalización de la transfobia en nuestros espacios. Es decir, y tristemente hay ciertos sectores del feminismo que están muy cercanos al poder de la derecha, en el que están manejando exactamente el mismo discurso de que las personas trans o no binarias o no conformes con el género o disidencias sexuales son personas enfermas que no merecen recibir el tratamiento humano de derechos humanos básicos, que no merecen acceso a salud, que no merecen estar en nuestros espacios, que no sé qué. Y es una normalización de un discurso que deshumaniza completamente la experiencia de las personas trans, no binarias y disidencias sexuales. Y a mí que ciertos sectores del feminismo sostengan estos mismos discursos me parece absolutamente terrorífico, ¿verdad? Porque cuando nosotras entramos al feminismo, pensamos en una teoría y en una acción política para ampliar derechos, no para reducirlos. Entonces tú ves ahora en España sectores del feminismo agarrándose la mano con la extrema derecha para vetar leyes de acceso a salud para personas trans. Para mí eso es muy peligroso. Entonces yo lo que creo... Perdón, y en este caso es porque biológicamente una mujer trans primero fue hombre. ¿Es esa la razón por la cual también este grupo, por ejemplo, estaría limitándole derechos? Las personas trans siempre han sido trans, nacieron trans. O sea, Entonces, ¿cuál es la separación de ideas? La idea, digamos, la transfobia precisamente está fundamentada en el hecho de que tus genitales son los que conforman quien tú sos. ¿Verdad? Entonces, que tu genitalia es lo que a ti te da la característica de si vas a ser hombre o sos mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas trans que quieren hacer una transición, que quieren hacerse hormonación, que quieren hacerse cambios digamos, se quieren hacer una mastectomía, etc. Hay personas trans que no lo quieren, pero sin embargo, por ejemplo, no pueden ir a un doctor normal porque un doctor... si no hay leyes que protejan su acceso a la salud, le va a decir, veo que en tu documento dice un nombre de varón, mientras veo aquí una persona que no corresponde con eso, entonces no te atiendo. Aunque la razón por la que tú hayas ido era que te dolía la muela. Es decir, entonces estas leyes lo que protegen es que todas las personas trans tengan acceso a salud sin estigmas, independiente, porque te digo, no es solo los tratamientos que atañen a una transición de sexo, sino cosas básicas, o ir a votar, o cosas, digamos, por ejemplo, aquí en Guatemala se ha estado luchando por el derecho a que tú te puedas cambiar tu nombre que corresponda con la asignación de género que tú quieres, ¿verdad? Y no con la que te pusieron, etcétera, y que en tus documentos pueda aparecer el sexo género con el que tú te identificas, etcétera. Entonces, pero desde la visión feminista también hay una cuestión como desde cierto sector, y hay que decirlo porque no es el mayoritario, pero que sí está sentándose con el poder, y eso es lo que lo hace peligroso. Es decir, lo que te hace mujer es la vulva, la vagina y el pecho y tu capacidad de parir. Y si no tenés estas características, el feminismo no es un lugar para ti. Claro, entonces ya cuando le limitas acceso a derechos como la salud, por ejemplo, estás con el ideal de luchar por un género, aislando también a seres humanos, que prácticamente es de lo que hablábamos al inicio. Y que además todas estas fobias que existen y todo esto sigue siendo consecuencia del machismo estructural. Esa es otra pregunta. No. A ver, ayer justamente estaba hablando con alguien que tiene 10 años menos que yo tengo 36, él tenía 26, y me dice, no, pues yo en mi casa cocino, vive con su pareja, y empiezo a percibir un presente totalmente distinto a lo que incluso yo aprendí hace muchos años en las aulas, y en donde teníamos que empezar a visibilizar y a concientizarnos de cuál era ese dolor, cuáles eran esos flagelos que estaban teniendo las mujeres. Pero luego hay cambios. Y cuando te digo, me hablo con alguien que es 10 años más joven que yo y me dice, yo en mi casa cocino, porque a mi mujer no le gusta cocinar, a mi esposa, bueno, incluso ahí cuando te discurso, estoy totalmente de acuerdo, yo también lo tengo que trabajar, y al final es muy cultural, ¿no? No es mi mujer,
aclaro para quienes escuchan. Ella es muy suya, Gaby es muy suya. Ella es de ella y él es de él, pero bueno, así se percibe, ¿no? A mi novia, qué sé yo, no cocina. Entonces, para mí ese es un cambio cultural, o sea, te lo digo porque claramente de mi generación para arriba ningún hombre estaba metido en la cocina. Y para mí ese es un ejemplo muy cotidiano, pero que también resume un poco ese discurso interno que hay, ¿no? Sí. Y bueno, mira, eso yo creo que al final, por ejemplo, esto que tú comentas de la cocina, yo creo que al final es lo que aspiramos es que a todos los seres humanos seamos responsables de nosotras mismas y que tenemos que aprender a hacer las cosas básicas de la vida. Pero a nivel social, digamos, por ejemplo, si acá en Guatemala también resonó este caso de Rubiales, ¿no? Que le da un beso inesperado a esta jugadora de fútbol cuando ganan el mundial, España gana el mundial de fútbol femenino. Ajá. Y este tipo le da un beso. El portero, ¿no? Sí, ajá. No, el jefe de la... Ah, ok, ajá. Como el jefe de la... No, yo me en fútbol, yo en fútbol no sé el que era. Bueno. Sí, ya los FIFAs pueden venir y atacarme y decirme, él era okay, nos cuenten en los comentarios, sí. Pero básicamente... Pero bueno, pero era un el jefe de la selección femenina, masculina y no sé qué. Director, aquí nuestros amigos se debaten. Era el presidente. Okay. Ah, el presidente de la Federación. Okay. Ellas ganan y cuando las está felicitando pasa a la capitana y le mete un beso. Y luego esto explotó de tal forma, digamos, ¿verdad?, de que la gente empezó a decir, pero esto cómo es posible, cómo pudo pasar esto. Y a lo que voy es que 20 años atrás no hubiera pasado nada. En la actualidad el tipo está destituido. Okay. Pero en España mismo y en el mundo hubo muchas discusiones alrededor, pero fue un beso, pero no sé qué, hasta que... Pero claro, esto es algo que hace 20 años era impensable, ¿me entendés? Ahí es donde vemos los cambios sociales, porque aunque no haya una ley que diga el director no puede darle besos sin consentimiento a los jugadores y jugadoras, socialmente eso ya está, es decir, a ver, aquí ya no está naturalizado, ya no está nadie naturalizado, lo va a aceptar. Hay que tener acciones contundentes para que esto no vuelva a pasar. Okay. ¿Verdad? Yo creo que ahí, porque a veces hay hombres, yo lo digo porque mi expareja cocinaba y eso no lo hacía nada menos machista. Okay. O sea, para mí eso era nada más un ser humano siendo adulto. Claro. ¿Verdad? Okay. Y no quiero glorificar el trabajo que adentro de las casas nos corresponde a todas las personas, pero sí socialmente hablemos de estos casos, digamos, que pueden causar transformaciones profundas. Que hace 20 años esto era súper normal, que vos ves programas de artistas de hace 20 años y los conductores les tocaban las nalgas y las toqueteaban y nadie decía nada. Ahora pensemos en que eso pase aquí ahora. Puede pasar, pero ya no va a tener impunidad. Ok. Bueno, y seguramente es un movimiento y es una ideología que tiene que adaptarse también a los cambios en relación a actualizarse también para las cosas que han venido cambiando, porque yo estoy seguro que hace 20 años a hoy día definitivamente hay cambios, no solo generacionales, lo cual también le da una entrada más limpia, esperaría yo, de todas estas ideas a quienes vienen ahora construyendo parejas, construyendo hogares, construyendo empresas, ¿no? Con ideas diferentes, porque han habido movimientos que han destacado y han dicho esto no, esto sí. Pero me tocaste el tema de tu expareja, lo cual me hace pensar en tu hija. Chan, chan, chan. Sí, no, y es que ¿en qué momento surgió en ti el deseo de tener una hija? Cuéntame, tú dijiste, yo lo decidí. ¿Qué pasó en ti? ¿Hubo una Rebe de antes que no hubiese querido tener una hija? Sí. Hay una Rebe de luego que sí la quiso. Sí. ¿Qué pasó en esa transformación? Bueno, mira, yo creo que como en el ejercicio de mi autonomía, yo desde muy pequeña no quería ser mamá. No quería ser mamá y no quería ser mamá porque claramente yo creo que cuando tú analizas precisamente en la historia cuáles han sido las cosas que han sujetado a las mujeres
cautivas de los roles domésticos, la maternidad como imposición social y el matrimonio definitivamente han sido una de las instituciones históricas que más han aportado a esto. Okay. ¿No? Entonces, claro, son pequeños modelos, digamos, que funcionan o sea, si ves una unión de un hombre y una mujer como una convención en donde naturalmente va a haber un poder masculino sobre el femenino, entiendes todas las familias prácticamente como pequeños modelos en donde se recrea esto en contra de lo cual también ahí es donde nace, de hecho ahí es donde nace, es en este modelo familiar que donde nace el sustento de esta dominación, porque además en este modelo, ya ven, no me pongan a mí a hablar sociológicamente, es en estos modelos familiares también la base del capitalismo, porque para que un trabajador, a ver, para que tú llegaras a una fábrica a trabajar de 8 a 8, porque antes las jornadas, pues Dios mío, la jornada de 8 se tuvo que luchar mucho y mucha gente murió para eso. Pero llegaba el obrero de 7 de la mañana a 10 de la noche y para que el obrero llegara planchada su ropa, bien comido y bien no sé qué, necesitaba la labor de otra persona que el patrón no tuviera que pagar, ¿verdad?, para que el trabajador pudiera llegar 12 horas. Entonces, esta unión tal y como la conocemos, en el que el trabajo de cuidados no es reconocido, es ya fue muy funcional para los inicios del capitalismo y de las sociedades industriales, el trabajo no reconocido. Okay. Porque entonces, a ver, claramente un obrero que trabaja de 7 de la mañana a 10 de la noche no tenía tiempo de llegar a lavar su ropa y a cocinar. Alguien más tenía que hacerlo, pero esas horas no las paga el patrón. Claro, y a un patrón. Esas las paga la mujer. Y a una economía incluso para nacional la economía, sí. les importa que exista esa figura Exacto. de atención a la fuerza laboral sí, que prácticamente... Y además necesitamos nuevos obreros, porque este me va a servir 10 años si trabaja 16 horas. Entonces necesito nuevos obreros, entonces necesito que las mujeres tengan hijos, ¿verdad? Que tengan hijos y que tengan hijos. Entonces, muy bien. En ese entendimiento yo dije, pues yo no. ¿Verdad? Yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo no... Esa era tu óptica, desde ese lado. Era mi visión. Ok, ¿y entonces? Y entonces yo creo que con el tiempo a mí una de las cosas que más me transformó fue ver los gestos de amor entre madre y cría. Okay. O sea, yo me recuerdo ver, yo no sé si tú has visto esos gestos de amor que tienen tus peques así con Gaby, ¿no? Que de repente tú les ves y están, yo a veces me toman foto en esos momentos donde mi mirada está con la de ella y te soban y estás en una burbuja de amor que uno ve esos momentos. Yo miraba esos momentos en la calle y yo decía, ay Dios mío, ves un bebé tomando pechito y metiéndole la manita en la boca a su mamá y yo me moría de amor y yo decía, yo quiero en algún momento de mi vida experimentar esa conexión de amor tan linda que estoy viendo. Entonces fueron los gestos de amor lo que a mí me llamaron hacia la maternidad y decir, y lo voy a decir, tomé la decisión por mí misma y ahora que soy madre entiendo que la decisión no es pensar en ti misma. Yo pensé en que yo quería tener esos gestos de amor y ahora pienso en lo importante que era para mí pensar en lo que yo le podía entregar a mi hija y no tanto en lo que yo quería. Y pensar en el yo quiero entregar esos gestos de amor a alguien. Porque una cosa yo es querer quiero y otra cuidar. Cosa es poder entregar. Sí. Hay limitaciones emocionales de nuestra sí. historia personal con la que nos encontramos a la hora de querer dar todos a nuestros hijos y que nos topamos de cara contra esos grandes límites. El simple hecho de no poder jugar con un niño y entender que tal vez fue porque no jugaron contigo. El simple hecho, y tú me lo enseñaste. O porque te toca trabajar 8 horas, 10 horas. Y pues, también, claro, además de porque estás dentro de un sistema que no te permite tener ese estilo de vida en donde vas a dedicarle lo que naturalmente, psicológicamente, afectivamente lo necesitan los hijos, pero que también necesitamos los padres y madres. Debe ser activista, ser artista y ser mamá. Se puede todo a la vez. Ahora estoy maquillada, pero si no estuviera maquillada verían mis ojeras. Se puede si estás acostumbrada a dormir 6 horas. Ok, es un buen tiempo. Acepto el trato. No, claro, pero encima de
sola, contame esa experiencia, porque es algo que también comparto Mira, mucho. yo creo que ahorita estoy como, mi hija ya tiene 2 años y ahora puedo ver en retrospectiva estos 2 años para atrás y la verdad no sé cómo lo he logrado, o sea, no tengo ni idea cómo he logrado hacerlo todo, porque sí, o sea, es que tenés que aprender a funcionar sin dormir. Sin dormir Y y principalmente además... el primer año, ¿no? Bueno, Sí, no, para usted, para la sí. mujer, el embarazo empieza a ser ya un momento en Sí, donde ya no empezó, físicamente ya no todo dormís. cambia. Y luego la lactancia, o sea, yo sigo dando lactancia ahora y es que básicamente le estás dando de tu sangre, o sea, tu sangre se convierte en leche a una criatura. Entonces no es solo no dormir, es que alguien está chupándome la sangre, tengo mi vampirito ahí, está tomándose mi sangre y que esta criatura Tus células necesita... madres. Esta criatura necesita ser no solo cambiada su ropa, no solo tiene que ser amada, tiene que tener tiempo de juego, tiene que tener seguridad, o sea, son tantas cosas las que una tiene que brindar que de verdad yo creo que para mí estos primeros 2 años fue mucho de perderme a mí misma, o sea, de perderme, ¿por qué? Porque me ha tocado maternar sola, digamos, yo creo que cuando hay definitivamente una familia o un sostén fuerte, este perderme a mí misma no debiera ser normal, digamos. Yo creo que es parte del proceso. O sea, yo creo que es un poco parte del proceso, de hecho, perderte a ti misma para entregar. Qué bien que me cae escuchar eso, ¿sabes? Y no Pero pienso, ajá. no debiéramos normalizarlo al punto de que veamos a madres perdiéndose a sí mismas como algo normal, porque no lo es. Es decir, naturalmente va a pasar que durante una etapa de 2 a 3 años, la cría requiera mucho de su madre. O sea, esto es mamífero, así son los mamíferos. Los mamíferos necesitan a su mamá, necesitan su leche, necesitan su calor, necesitan su cariño, necesitan su cuidado y su protección. Pero si socialmente nosotros nos organizamos de tal forma en que esta mujer no tenga que cargar todo ella sola, la maternidad yo creo que puede ser más agradable. Pueden haber redes de apoyo sin que Es necesariamente que sin exista redes la de apoyo. estructura. A ver, yo no voy a decir que estoy absolutamente sola, porque definitivamente lo que tengo es una red de apoyo muy grande en la que están amigas y mi familia, ¿verdad? Que es lo que me ha permitido poder seguir trabajando y poder seguir haciendo las cosas que hago. Yo incluso ahorita ni siquiera podría llamarme activista, porque es que ya no me da tiempo de hacer nada. Apenas ando ahí consiguiendo trabajo y criando y haciendo lo que puedo. Porque es una labor muy difícil, es una labor muy difícil, pero quienes me han ayudado ha sido mi tribu, pues. Claro, claro. Sí, es gracias a mi tribu que lo he logrado. Y gracias a mi hija, que también es bien comprensiva. O sea, yo hay días que ya le digo, amor, voy a salir a trabajar. Y ella, vas a ir a trabajar, vas a ir a cantar con las chicas. Ajá, claro, claro. Ya es un legado también, increíblemente, cómo va en generaciones, y a mí me imagino todo lo que va a pasar también con tu pequeñita, las decisiones que ella quiera tomar en su vida, pero también las lecciones que tú le quieras dar. Y antes de que me cuentes esas lecciones que me importan mucho, hablaste del mamífero, ¿no? Hablaste de lo que natural y biológicamente somos todos. Al final somos seres que pues tenemos la posibilidad de procrear, y es una parte también que para quienes tomamos la decisión de hacerlo, forma parte de un ciclo natural, o sea, está incorporado en nuestra psicología, en nuestra biología, en nuestra fisiología, y esto yo me permito compartir también, que como hombre y como padre personalmente identifico que también me perdí muchísimo. Y de hecho la consigna de esta temporada, de este podcast, porque tiene que ver con querer encontrarme. Y tenerte aquí sentada tiene también que ver con querer encontrar incluso mi rol de hombre en esta época. Porque es algo que también resulta ser muy, muy difícil de entender. Cuando hablamos de todo y socializamos todo lo que le pasa a la mujer, sabes que uno también de hombre que tiene tal vez unas ciertas sensibilidades dice, pero yo también quisiera exponer esto. O sea, yo no quisiera que todos mis amigos me llamen a jugar fútbol y a tomar cerveza cuando yo les quiero decir, no, voy a ir a dormir a mis hijos. Yo no quisiera que en el trabajo
me digan, bueno, pero usted no tiene una esposa que le cuida a sus hijos y que se encargue de ellos, ¿qué hace usted ahí? Pues no, o sea, quiero que me acepten también cargándolos mientras estén teniendo una reunión, ¿verdad? Y como esos espacios no existen, me tengo que volver independiente. O que puedas pedir, o que también tú tengas permisos para cuando se enferman, irles a traer. Rebeca, son 3 meses los que una mujer lactante, afortunadamente en Guatemala, puede llegar a tener para... ¿Y los permisos de hombres? 3 días. 3 días. Con suerte, de favor. Pero criminal. Y es que no podemos tener una sociedad sana con 0 violencias a las mujeres si es que los hombres tampoco somos sanos. Ya, pues mira, me encanta que hayamos llegado acá, porque yo creo que justamente una de las cosas que a mí me ha permitido avanzar en el feminismo y que yo creo que en estos caminos también hemos dicho, es que estos temas no nos competen a las mujeres porque somos mujeres y somos las que estamos recibiendo la violencia. Es que esta es una tarea que tenemos como sociedad, porque para reorganizarnos y poner los cuidados al centro, porque es que ¿qué somos sin cuidados? ¿Qué somos sin quien nos cuide cuando nos enfermamos? ¿Qué somos sin quien nos cuide cuando somos crías? ¿Qué somos sin quien nos cuide cuando estamos en la vejez? Entonces, nuestra sociedad está organizada en función de la productividad y no del cuidado. Y es ahí donde pensamos en la productividad, donde todos los trabajos de cuidado son gratuitos y en quién recaen, ¿no? Y ¿qué pasaría si empezáramos a poner los cuidados al centro, que son los que nos han permitido como sociedad llegar hasta donde estamos? De que fuimos cuidados y cuidadas, de que alguien nos dio de comer, de que alguien no nos dejó morir, vaya, aunque en esto hayan profundas diferencias. Hay quienes fueron cuidados con amor y hay quienes fueron cuidados con negligencia. Hay 60% de niños aquí en Guatemala que aunque merecen tener una nutrición completa, no la tienen y esto impacta en de por vida, ¿verdad? Entonces, pero alguien te cuidó, alguien te mantuvo con vida, por algo estamos hoy aquí. Claro. Y tenemos que poner los cuidados al centro y eso significa bajarle las revoluciones. ¿Por qué? Porque poner los cuidados al centro implica que no podemos ir 6 días de la semana a trabajar. Y es que imagínate al punto del cual yo estoy seguro que tú estás consciente, no puedes seguirte en tu red, no puedes estar como al tanto de tu vivencia en el proceso del parto y del nacimiento. Sí te veía cantar con el embarazo y era algo, para mí era como... Es una feminista embarazada cantando hip hop feminista, pero sí. Qué bien, porque por ahí también es aceptar esas necesidades y tú te diste tanta libertad de ser tú misma que te interpretaste a ti misma como una mujer que también quería tener esa experiencia de madre y crío. Ahora, cuando hablas de que la productividad es el enfoque de la sociedad actualmente, yo te lo puedo ejemplificar en los partos. La forma en la que nosotros tuvimos que salir corriendo de la primera especialista que nos atendió, que era una ginecóloga, mujer, nos dijo, yo no voy a esperar a que usted tenga 1 día, 2 días pariendo. Yo le voy a poner oxitocina y voy a acelerar ese parto porque más de tanto tiempo no espero. Salimos de ahí, nos fuimos, tuvimos una primera experiencia con nuestro primer hijo que salimos con ciertas dudas porque tuvieron que aplicarle la maniobra de Chris Teller, que es básicamente este empuje desde el vientre, ¿no? Gaby a la fecha tiene dolor en sus costillas. Que eso ahora es reconocido como violencia obstétrica. Sí, la verdad es que así es, y en Europa hasta donde entiendo no es permitido, aquí todavía es algo que, bueno, tengo una familiar que acaba de dar a luz y justamente fue de la misma manera. ¿Qué hicimos nosotros con nuestro segundo hijo? Buscamos cualquier otra cosa que no fuera eso. Claro. E incluso dentro de un sistema... ¿Y cuánto cuesta? Deja cuánto cuesta, Rebe. Yo yo procuré también tener un parto respetado, mano, y me endeudé 10 meses. Pero no te preocupes, los partos respetados por un parto no siempre respetado. Respetan. Te cuento mi experiencia con un parto respetado. ¿Cuál sería la comadrona? Dependiendo de dónde. ¿Cuál era la profesión de Hannah? Ay. Saludos. Sí, bueno, sí, existe este caso, te lo voy a contar. Veníamos hablando con una dula. Sí. La dula nos enseñó cómo llevar un proceso de parto. Desde la hipnosis, para que meses antes Gaby pudiera dar a luz. Sí, el hipnoparto, sí. Encontrando en su mente un lugar en donde ella pudiera
calmar todo Sí, ese sí, sí. dolor que es el parto a través del himno parto, con palabras. Sí, yo hice esas meditaciones también, son muy lindas. Son hermosas, pero ¿sabes qué nos pasó dentro de un parto Ah. respetado? La misma mujer que iba a atendernos venía, y así fue, venía una dula que es una gran amiga de nosotros a Guatemala. Ella decidió venir como 10 días antes de que naciera nuestro hijo. Sin embargo, nuestro hijo pues quiso nacer 10 días antes. Ella estaba en el avión y nuestro hijo queriendo nacer. Ya. La comadrona, vamos a decirle, o No, la ella es matrona, partera. ella es matrona, sí, sí. Partera es el Ella término. es partera, sí. Em, Aquí las comadronas es más es cultural, son mujeres de pueblos originarios, son las comunidades. ese es el término específicamente para Comadronas, la mujer sí. en la región geográfica donde está, comadrona. O sea, porque Son pertenece. comadronas, aquí en las comunidades son comadronas, pero la persona que tú me hablas no es comadrona. ¿Cuál Ella sería es su partera, profesión? sí, Una partera. Bueno, es una matrona, mujer sí. que a través de sus conocimientos te dice saber guiarte por un parto respetuoso. Y muchas personas en Guatemala lo hacen. Pero incluso ese término de parto respetuoso a mí me Todos vino a los parecer partos tan debieran ser contradictorio. respetuosos, sí. Todos deberían de ser respetuosos. Nosotros buscamos una gran alternativa que ni siquiera pudimos contarle para evitar opiniones contrarias a nuestra familia, ni a nuestros papás, ni a nuestros hermanos, porque ya sé qué están haciendo. Porque Gaby tenía la decisión de ni siquiera inyectarse absolutamente nada, ni una epidural, ni una oxitocina, claro. De mi lado es, si tú quieres tomar este camino, yo te acompaño. Si no, también. Pero entendimos cómo la necesidad de, vengan, saquen hijos, sí. es así. Y muchos, incluso, la forma de parir de una mujer no es naturalmente No es acostada, es sí. una posición vía, ¿no? Vertical, inclinada. Y resulta que cuando Gaby empezó a dar trabajo de parto, gracias a Dios teníamos todo el conocimiento. Yo con lo que sabía, le dije a esta mujer que Gaby estaba a muy poco tiempo de dar a luz, que ya estaba por romper fuente, las contracciones estaban más cerca. Y ella me dice, ¿qué pasa con la dula? Pues yo le digo, no está. Bueno, le presté el servicio de una, cuesta tanto, no se preocupe, yo quiero acompañar a mi esposa, yo sé lo que tengo que saber para estar aquí, yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Ella, por no confiar en que sabíamos lo que estábamos haciendo, no llegó al centro de parto. Y fuimos Gaby, una bendita mujer que se dedicaba principalmente a la limpieza y a la asistencia, y yo, quienes recibimos a Leonardo. Y eso fue en una ducha. Literalmente Gaby me dice, el bebé, y yo estoy con mi mujer, y es con mi amor. Y le digo, ok, o sea, vamos, tengámoslo. Y sabíamos, Gaby estaba entrando en ese trance y estaba dando a luz. En el momento donde pega el grito, llega esta mujer, nos apoya, me dice, detenga esto, me da una toalla, deténgala a ella. Gaby empieza como a irse hacia mí vencida, y cuando yo la veo en su espalda, veo la cabecita de mi bebé que empieza a salir y la mujer sacándolo. Y para mí la gran conclusión y la gran indignación fue que ni siquiera esta misma mujer que promovía el parto respetuoso respetó mi instinto como papá, porque creo que también es válido, porque estoy acompañando, y si existe la figura de una dula, a mí me fascinó la idea, digo, ¿por qué los hombres no podemos ser dulas? O sea, es que hace falta la sensibilidad, la humanidad y el conocimiento. Y fuera de eso, el género, pues yo sí, al menos lo saco de la ecuación, porque lo logramos de esa manera. Entonces, me di cuenta que ni siquiera este respeto al parto respetaba los instintos naturales, ni de la mujer, pero en este caso ni siquiera del hombre. Y el resultado fue, pues, algo que pudo haber sido una tragedia, pero que afortunadamente no lo fue. Fue un nacimiento bellísimo y tuvo mucha salud. Pero, ay, mira, ya me desahogué. Y esto nunca lo había contado públicamente. Ya, a ver, no. Pero ya vamos hablaremos a cómo de fuera del perdimos. escenario, pero sí, yo creo que no todos los centros de parto naturales son así. Lamentablemente, yo creo que sí hay ciertos centros de partos donde hay mucha negligencia y que tiene que ser hablado. Tiene que ser hablado y tiene que ser denunciado para que las personas que querramos de verdad un parto con respeto sepamos a dónde ir. Porque Y es que el respeto a todo, el respeto al instinto. Yo me tuve que ir me tuve que ir a un hospital privado, porque cuando yo le expliqué a mi ginecóloga que era lo que yo esperaba, que básicamente era, me dejan parir,
en mis tiempos y en mis formas, vas a tener que ir a uno de estos hospitales que son carísimos, porque ahí no te, como que estos son los únicos lugares en los que no te van a apurar a que tengas una cesárea si tu trabajo de parto es lento. Claro. Y claro, yo no tenía seguro médico ni nada, me salió carísimo y al final, bueno, las cosas ya ves que las crías tienen sus propios planes, aunque uno prevea y las cosas fueron diferentes a como yo las había imaginado, pero o sea, el hecho de que en un momento de tanta vulnerabilidad tú no tengas un acompañamiento asertivo, para mí eso es violencia. Es decir, porque yo, claro, ya a mis 36 años y habiendo elegido mi embarazo, tenía todas las cartas sobre la mesa y decía, esto quiero, esto no quiero, esto quiero, que al final es la información lo que a ti te va a hacer elegir, pero que aquí la norma sea en los hospitales públicos la violencia obstétrica, eso es una violencia profunda. Totalmente. Es una violencia profunda. Al cuerpo, a la familia. Y no solo en los hospitales públicos, como tú decías, o sea, a veces se piensa que en el hospital público está todo el maltrato, pero aquí en los hospitales privados hay muchísima violencia obstétrica también. Lo que pasa es que se desconoce. O sea, este tipo, por ejemplo, de maniobras que sí, eso es violencia obstétrica. Eso no debiera ocurrir aquí ni en ningún lugar del mundo. Claro. Y claro, está súper normalizado. Y sí, y mira, yo una vez más, yo no es por ponerme en el rol de víctima, pero a mí sí me evidencia cómo estructuralmente, incluso una persona que puede llegar a tener una perspectiva tan abierta, ¿no? De la humanidad y de la sensibilidad y todo, simplemente ya hay una idea, y de hecho ella me lo dijo así literalmente, tú no puedes acompañarla, no estás preparado, estás muy nervioso, y yo sabía lo que estábamos haciendo, entonces... Desde mi perspectiva, sí, nuevamente, vale la pena que ese espacio se abra para todos y todas, pero todos, hombres también. Porque sí, la cuestión es que quieran. Es que eso es lo más importante. Pero es que hay quienes iban queriendo. Porque yo creo que el espacio está abierto. Es lo que te decía, o sea, yo creo que la invitación a hacerte cargo de ti mismo como adulto y que sepas cocinar en tu casa y que no sea la norma, que sea la mujer la que cocine, la invitación está súper abierta. Ahora, ¿querés hacerlo? Claro. Eso siento yo que ahí es donde está el problema. Y entonces van a decir, porque así van a decirles, pero es que quien lo crió machista fue su mamá. ¿Y el papá dónde estaba? Trabajando o ahí sentado recibiendo la comida de la mamá, como que también siempre se piensa que es la mamá la que nos crió machistas, cuando el papá, ¿dónde está el papá? Y es que esté o no esté y la forma en la que esté, eso es educación también. El no estar también es un mensaje. El no estar es un mensaje. Y si tú tienes un papá que está ahí presente, pero sentado en la mesa leyendo el periódico mientras le sirven la comida, a ver, la culpa no es de la mamá la que le está sirviendo. Ahí hay dos personas que están siendo parte de la educación de una cría. Entonces yo creo que hay muchos lugares que están abiertos, pero lo importante es que lo hagan, ¿verdad? Porque luego ocurre de que nos dicen, ay, es que ustedes deberían dar talleres para hombres, y es como, a ver, compañeros, nosotros estamos haciendo talleres para ver cómo impacta la violencia en nosotras, cómo hacer activismo, cómo hacer el otro, y encima quieren que además de recogerles la comida, de limpiarles la ropa, de etcétera, también les tenemos que dar talleres de cómo pueden ejercer una paternidad más responsable o cómo ser un ser humano maduro, adulto y responsable de sí mismo. No, por favor. Pero yo me apunto. Háganlo ustedes. Si te las piden y si juntas un grupo de personas, yo voy a contar una experiencia que pienso que también socializarla es importante. Háganlo, es que lo necesitamos, el mismo esfuerzo que estamos poniendo en nosotras, necesitamos que ustedes lo hagan también y necesitamos que la sociedad lo entienda como importante. Y claramente ahí hablamos, bueno, aquí tenemos que replantear la sociedad como general, porque entonces necesitamos lugares de trabajo que no sean tan inflexibles, para mí sería importante poner los cuidados al centro. ¿Qué significa producir menos? ¿Qué significa producir menos? Consumir menos. Yo creo que podemos vivir consumiendo menos. Claro. Totalmente. O sea, creo que no necesitamos todo lo que compramos. Esa es la razón por la que te pronuncias tanto en contra del consumismo, principalmente. Sí, porque destruye la psicología de la familia. Estamos viendo ahora en Ruanda que hay un genocidio ocurriendo también, donde hay 7 millones de personas desplazadas, y están siendo desplazadas sobre todo por las minas de cobalto que hay ahí, que es lo que se usa para el celular, y nosotros cambiamos celular cada año porque sale uno nuevo. Claro. No lo necesitamos, eso está fundado
inundando fábricas donde niños y niñas están perdiendo la vida. No, necesitamos el teléfono, sí, lo necesitamos ahora aquí mismo para trabajar, pero no necesitamos cambiar de celular cada año ni cada 2, ¿verdad? O sea, yo creo que podemos encontrar formas de consumo que sean sostenibles, lo que nos va a permitir trabajar menos y enfocarnos en cuidarnos más y en ser felices. Imagínense qué fea esa gente feminista de izquierda que lo que propone es que seamos felices. Y yo creo, Rebe, que al final la consigna radica en soltar el pasado. O sea, soltar el pasado. Yo como socióloga, no. Pero yo como persona no puedo seguir en mi vida si no suelto mucho de mi pasado. Y cuando hablo del pasado son las emociones negativas del pasado. Son esas construcciones también del pasado, que simplemente son cárceles. Bueno, sanar, yo le diría sanar el pasado, porque... No soltar, sino sanar. O sea, rehacer. Sí, porque si fingimos que no rediseñar. existe, ajá. Yo creo que tenemos que integrar ese pasado a lo que somos ahora. Bueno, o sea, no te estoy diciendo que tú lo estás haciendo mal. Pero, No está bien, pero quiero entenderlo. Pero para mí no quiero soltar mi pasado. Mi pasado es lo que conforma lo que soy yo. Incluso con todo el dolor que me ha tocado vivir en mi pasado, el hecho de que yo esté aquí ahora y haya encontrado herramientas para sobrevivirlo es lo que me hace quien soy ahora. A mí me gusta pensar en que sano mi pasado y lo integro amorosamente a lo que soy hoy. Lo integro amorosa y compasivamente a lo que soy hoy porque el pasado me constituye. Y por eso te decía, mi ser sociólogo dice, no, porque ¿qué hacemos si como sociedad soltamos el pasado? Es lo que quieren que hagamos. No hubo genocidio, aquí no pasó nada, ya supérenlo. Es decir, no, este pasado histórico es lo que constituye lo que soy yo ahora. ¿Qué podemos hacer para que este pasado tan doloroso lo podamos integrar a lo que somos ahora para ser mejores? Pero si lo olvidamos y si lo obviamos, si lo metemos bajo la alfombra, si lo metemos a la sombra, va a salir en algún momento y no va a salir de bonita forma. Claro, va a salir ahí con forma de pesadillas, de ansiedad, de insomnio. Totalmente, ok. Bueno, entonces a sanar el pasado, a crear círculos de sanación. Ay, por favor. A crear sociedades y personas mucho más sanas. Y para todos los que desde la música, desde los talleres, desde las charlas quieren hacerlo, Rebe lo sigue haciendo, porque dentro de todas tus labores de madre, de activista, estás haciéndolo. Antes de despedirnos, cuéntanos por favor un poquito algunos proyectitos. La última vez que hablamos te habías ido a Europa y estabas por irte a Europa. ¿Cómo te fue? ¿Vas a regresar? Contanos un poquito de eso y por favor tus redes. Bueno, pues yo creo que estoy ahorita en un momento en el que, digamos, como te contaba, o sea, yo siento que estos 2 primeros años de maternidad para mí fue como, ¿sabes? Como cuando te revuelca una ola, ¿verdad? Y querés salir del mar y te vuelve a revolcar otra ola y estás así como, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ajá, ¿qué está pasando? Entonces yo creo que justo ahora estoy llegando a un punto en el que ya estoy encontrando otra vez, claro, mi nena ya está un poquito más independiente, un poquito así. Ahí va. Ya. Cuando era recién nacida estaba así, ya vamos por aquí. Entonces, yo creo que eso, ya también yo estoy entrando en un estado de volver a mí misma en el sentido de ser. Tal vez la parte artística es con la que más te estás reconectando, ¿puede ser? Sí, necesito. Entonces ahora estoy en mucha escritura, estoy escribiendo un EP junto a Audrey Funk, que es una amiga rapera mexicana, estoy escribiendo un disco yo sola, y creo que estos primeros meses del año que vienen ahorita, desde esta parte, ¿sabes? Cuando el mar se pone en calma y se va para abajo así. Bueno, en el Atlántico, porque en el Pacífico no nos da tregua, pero así como la marea bajita y muy suavecita porque es el momento creativo. Entonces yo creo que ahorita me lo voy a tomar un poco al suave para crear y después ya vienen las giras, las sesiones de fotos, todo lo demás, pero creo que sí, justamente después de estos años así de estar revolcándome en el mar, sí, ahorita yo creo que también necesito procesar todo lo que ha pasado en estos años e integrarlo a mi nueva escritura y a lo que soy ahora, claro, sí, se vienen cositas. ¿Sabes qué me encanta? ¿Sabes qué me encanta? Se viene lo que va a resultar de esta incubación. Sí, de este proceso de sanación de estos años de maternidad mamífera al 100. Rebe, bueno, y para que no se nos olvide, en tus redes que también aparece. Rebeca Lane, en todos lados. Rebeca Lane. Ya no es Penny Lane. No, ese fue cuando escribía poesía, Rebeca Lane, pero se escribe Rebeca Lane. Ustedes
Ahí me pueden encontrar en todos lados. Tenemos videos, estamos en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter. Si les gusta el chismecito, váyanse al Twitter. Si les gusta ver qué está haciendo uno así, la chutencia, váyanse al Instagram. Rebe, Y si les gusta la música, vayan a las plataformas digitales y al YouTube a ver los videos. Y nos dejas migajas de tus mensajes en cada uno de los contenidos, pero yo en este momento me quiero despedir y a ti te quiero dejar la última palabra. Dándonos el mensaje que tú le darías o que tú le das a tu hija para formarla como la mujer que tú consideras la forma más sana en la que ella puede llegar a ser como un ser humano. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, para mí como mamá yo creo que lo más bonito ha sido pensarme en como ser guardiana de su libertad. Yo soy guardiana de su libertad y eso significa ser guardiana de su bienestar. Y para mí ha sido como todo un cambio de paradigma en la maternidad, el pensar que yo no soy la que va a modelar a mi hija, sino que ella ya es quien es. Ella ya es quien es y yo lo que la voy a ayudar es a formar hábitos que le permitan cuidarse, su cuerpo, cuidar sus emociones, pero yo no voy a modelar quién ella ya es. Y yo vengo a permitir que ella sea el ser que vino a hacer este mundo, ¿verdad? Y quiero poder apoyarla en eso, ¿verdad? No sé, como que yo creo, yo vengo de generaciones donde ponían tantas expectativas sobre ti, como ponerte un nombre tan fuerte a tan corta edad. Claro. Y donde eso ya es un peso. Es un peso y entonces yo no quiero que ella piense que yo la traje al mundo para cumplir mis expectativas, sino que la traje al mundo para ayudarla a ser el ser que ella vino a ser. Y para mí este cambio de paradigma en la educación es tan importante porque siempre pensamos en, es que si mi hijo sale gay, yo me mato. Mátese, señor, por favor. O sea, pero ¿entendés? déjelo ser. Sí, nuestras criaturas vienen con una sabiduría de mamíferos y vienen con una sabiduría de su ser y de su alma que nosotros le vamos quitando mientras le vamos poniendo nuestras propias expectativas. Entonces, el permitirle ser ella en libertad también me libera a mí, ¿sabes? Porque implica que yo no tengo que trabajar porque ella sea quien me mantenga, ni porque ella vaya a ser doctora, ni abogada, ni cantante. O sea, ella que sea lo que ella quiera hacer, ¿me entendés? No puede. Y eso requiere un trabajo personal mío. Entonces, para mí, estos nuevos paradigmas de educación son tan sanadores porque me permite sanar a mí para permitir que ella pueda crecer lo más libre que se pueda en el mundo en el que vivimos. Me encanta. Entonces, que todos seamos lo que podamos ser. Que Vale, que mi Lunita, que todos seamos lo que podamos ser. Y pues, esos son los mensajes. Y al final lo que queremos es una sociedad sana. Y somos personas felices, sin hacernos daño. ¡Sanemos! ¡Sanemos! Vamos a terapia todas juntas. Rebeca Lane en el Chilling Show. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ay, vos, qué buena onda. Ay, gracias. Me encanta. ¡Qué platicona! Demasiado, te digo. Que